Un saludo para todos, chicos. El tema de esta semana es la oración compuesta. Esta clase es la segunda que hace parte de la unidad el texto comunidad lingüística. En la primera parte nos vamos a acercar en la clase virtual a los diferentes tipos de texto que hay, a la función de los párrafos dentro del texto, para después acercarnos a la oración, en este caso a la oración compuesta, que es generalmente por la que se componen los párrafos, y mirar nosotros qué función está cumpliendo dentro del párrafo. Es un tema para grado noveno, entonces nuestro objetivo va a ser identificar este tipo de oraciones. En este caso distinguimos tres tipos: las coordinadas, las subordinadas y las yuxtapuestas. No nos vamos a detener en mirar qué tipo de coordinadas, sino saber si es coordinación, subordinación o yuxtaposición, como está estructurada la oración compuesta, para poder identificarlas y mirar su funcionalidad, más no identificar cada tipo, porque eso nos llevaría mucho más tiempo, y el objetivo de esto es poder que ustedes las puedan identificar en diferentes tipos de texto y puedan mirarlas a un nivel macro, desde el sentido, ¿no? Cómo está funcionando, si esa oración está funcionando como argumento, cómo lo presenta y este tipo de cosas. Vamos a recordar un poquito qué es una oración. Entonces, una oración es un conjunto de palabras ordenadas y con sentido. Las hay simples, es decir, que solo tienen un sujeto y un predicado, ya sea tácito, o sea, es decir, que no está presente dentro de la oración de manera explícita, pero está predicado, se puede intuir. O compuestas, que tienen más de un verbo dentro de la construcción de la oración. Cuando miramos una oración compuesta, que es mucho más larga, miramos que hay dos oraciones en una. Eso lo vamos a llamar, para no tener inconvenientes, proposición 1, proposición 2, llegado el caso del tipo de oración compuesta. Ya lo vamos a mirar de manera más detenida, es cómo funciona esto. Miremos algunos ejemplos para aclarar. Andrés camina hacia su casa. Entonces decimos que es una oración simple, tiene un sujeto que es Andrés, camina hacia su casa, que es el predicado, el verbo es, por lo tanto, pues caminar, solo tiene un verbo, es una oración simple. En los análisis de la oración se supone generalmente analizar simple sujeto y predicado, pero desde la gramática generativa transformacional se propone analizar los tipos de sintagma que construyen la oración. Entonces se dicen que las palabras que se asocian al sustantivo, es decir, los nombres, se llama sintagma nominal. Su núcleo es el sustantivo. En este caso es Andrés, pero podría haber sido el sujeto los niños de 11. Entonces miramos que dentro de la análisis de ese sintagma nominal encontramos que hay unos determinantes, que son unos sustantivos que son plural, que son los niños, y una caracterización, que son los niños de 11. Entonces los sujetos o sintagma nominal son grupos de palabras asociadas o vinculadas al sustantivo. Camina hacia su casa es lo que llama predicado, pero también lo podemos analizar como un sintagma verbal. El núcleo de sintagma verbal es el verbo caminar, y el grupo de palabras se asocian al verbo para complementarlo, para dar el sentido de la oración. Esto solo para mirar algunos ejemplos. Hay diferentes tipos de sintagma. Cuando ya nos acerquemos a un análisis más concreto de la oración estructural, ya de nivel sintáctico, miraremos estos fenómenos. Sara baila en su habitación y su hermano escucha música. Esta es una oración compuesta, tiene dos oraciones dentro, la componen dos oraciones, podríamos decir oración 1 o oración 2, pero pues para no confundirnos, pues lo llamamos proposición. Entonces, proposición 1, Sara baila en su habitación, y proposición 2, su hermano escucha música. Acá el nexo es la conjunción y nos ayuda a unir a construir una oración compuesta. Vamos a mirar algunos ejemplos en este texto de Trapiello Andrés. Un texto que se llama Los Confines. Se hizo tarde. Apenas tuvimos tiempo para las despedidas. Cuando llegó Max a su casa, los niños estaban acostados. Encontró a Katy llorando sentada a la mesa. A Max se le había olvidado aquella cena.
Nos olvidábamos de todo cuando estábamos juntos. En 6 años de casados era la primera vez que sucedía nada igual. Se miraron. No reunió Max las fuerzas para decir la verdad, pero tampoco las encontró para mentir. Y se dijeron mirándose lo que dicen las miradas. Tampoco tuvo Katy ánimo para reprocharle nada al hombre que quería. Hablaron, de todos menos de aquello que sabían que tenían que hablar. Entonces ya tenemos un sentido general. Vamos a mirar qué tipo de recursos se utiliza. Entonces encontramos oraciones simples porque tienen un solo verbo, hacer, se hizo tarde, apenas tuvimos tiempo para la despedida, es decir, en el texto funciona como nosotros, tuvimos apenas tiempo para las despedidas, tiene un solo verbo. En este caso hay dos verbos que funcionan como uno, eso se llama una perífrasis verbal. Entonces hay un verbo principal dependiente del otro para poder entender el sentido completo de la oración. Se miraron, acá el sujeto es tácito, acá ellos se miraron, el sujeto es ellos, hablaron, ellos hablaron, acá también el sujeto es tácito, es una oración simple. Y ya para oraciones compuestas vamos a mirar de pronto esta. Cuando llegó Max a su casa, los niños estaban acostados. Hay dos proposiciones, cuando llegó Max a su casa y los niños estaban acostados. Hay dos verbos, es una oración compuesta. No reunió Max las fuerzas para decir la verdad, pero tampoco las encontró para mentir. Hay dos proposiciones, no reunió fuerzas para decir la verdad y miramos que no encontró también las fuerzas para mentir. Son dos cosas y hay dos verbos y es una oración compuesta. Tampoco tuvo Katy ánimo para reprocharle nada al hombre que quería. Acá hay dos proposiciones. Katy no tuvo el ánimo y Katy tampoco le reprochó nada al hombre que quería. En este caso vemos que para entender todo el sentido de la oración compuesta necesitamos mirar la información que tiene cada una de las proposiciones. Ya se lo vamos a aclarar en las siguientes diapositivas para mirar cómo diferenciamos los tipos de oraciones compuestas. Entre las proposiciones que conforman la oración compuesta aparece una palabra cuya función es la de actuar como nexo o elemento de unión entre ambas. Si ustedes estaban mirando en las diapositivas anteriores, hay palabras que unen las proposiciones en unos casos, en otros hay signos de puntuación que separan las proposiciones. Ese tipo de palabras pueden ser y, puede ser una conjunción, puede ser o, puede ser ni, puede ser pero, sirven para unir las proposiciones. Esto es muy característico generalmente en las oraciones subordinadas y en las oraciones coordinadas. Vamos a mirar cómo funcionan los nexos. Compruebo, proposición 1, yo compruebo que aún no estoy escarmentado. Aún no estoy escarmentado, unimos esas proposiciones a partir de la palabra que. En este caso, miro a la chica y siento que podría enamorarme de ella. Hay dos proposiciones, además de un verbo, las une el nexo y. Una proposición es cada una de las secuencias de sujeto y predicado que forman la oración compuesta. En el ejemplo 1 miramos yo compruebo, el sujeto es tácito y tiene su predicado, aún no estoy escarmentado, también yo aún no estoy escarmentado. Es una oración que la tenemos que entender también con el sentido general de las otras proposiciones. Igual en el otro ejemplo, miramos que hay dos proposiciones, en este caso pues hay independencia sintáctica y podemos nosotros analizar que hay palabras que funcionan como nexos dentro de la oración compuesta y sirven para unir las proposiciones. Eso es lo general. Tipos de oraciones compuestas. La relación que se establece entre las proposiciones que forman la oración compuesta puede ser de coordinación, subordinación o yuxtaposición. Hasta el momento hemos visto que existen nexos que sirven para unir las proposiciones y darle sentido general a la oración compuesta. Ahora vamos a mirar qué tipos de oraciones son estas. Las oraciones compuestas que utilizan nexos generalmente son las de coordinación y subordinación. Miremos estos otros ejemplos. Tal vez vaya contigo mañana, pero aún no lo sé. María quiere que vaya con ella a la excursión. Las palabras que están funcionando como nexos entre las proposiciones sirven para construir la oración. En el caso de la yuxtaposición es diferente porque las proposiciones
se unen sin necesidad de nexo, simplemente con signos de puntuación. Algunos ejemplos de estas oraciones por yuxtaposición. La banda está tocando, podemos quedarnos un rato más. Hay dos proposiciones, la banda está tocando, podemos quedarnos un rato más, podemos entender cada proposición de manera independiente y la está separando es una coma. Ese es otro caso de coma, lo mismo, el fin de semana te voy a visitar a tu casa, sentido completo, no te vayas a ir que te llevo tu regalo de cumpleaños. Acá se hace a partir de una coma también. Es una persona muy activa, todos la quieren en su equipo, dos proposiciones, el caso es el punto y coma. Prefiero no usar tacos. Mi novio no es muy alto. Se entiende la información de cada proposición y el recurso son 2 puntos, igual que en la siguiente, la fiesta fue todo un éxito, vendimos todas las entradas apenas las imprimimos. Entonces las proposiciones acá no requieren de nexos y tampoco de dependencia semántica en cuanto a comprender una proposición a la otra. En el caso de la oración compuesta por coordinación, las proposiciones que conforman son dependientes de nexos, pero hay una independencia para poder comprender la una de la otra, porque ninguna de ellas forma parte del sujeto o del predicado de la otra. Se puede comprender con total independencia. Miremos este ejemplo. Nací en un pueblo del sur y a los 9 años me trasladé a Madrid. Acá el nexo es la conjunción y, tenemos las dos proposiciones y podemos comprender la información de cada proposición. Nací en un pueblo del sur, yo nací en un pueblo del sur, sujeto predicado, a los 9 años me trasladé a Madrid y yo a los 9 años me trasladé a Madrid. Comprendemos la información de cada proposición y el nexo es la conjunción y. Miremos ejemplos compuestos por coordinación. Llegamos tarde, así que los profesores se enojaron bastante. Aprobé todos los exámenes, sin embargo no me permitieron ingresar al curso. En esas dos oraciones los nexos son, así que, sin embargo, conectores. Miramos la total independencia sintáctica de las proposiciones 1 y 2 y por ese motivo son por coordinación. El espectáculo ya empezó y el actor principal no ha llegado. Acá igual, el nexo, la conjunción y. Tendremos que apurarnos o el autobús seguirá sin nosotros. Lo mismo, independencia sintáctica de sujeto y predicado. Y el nexo es o. No cambiará su punto de vista ni lograremos que entren razón. Igual, el nexo es ni. Y finalmente, sé bailar muy bien, pero nadie me enseñó a cantar. Y acá el nexo es pero. Vemos que la coordinación son oraciones compuestas, que sus proposiciones están unidas a partir de nexos. Acá los miramos, hay de diferente tipo. Y conservan independencia sintáctica entre sujeto y predicado. En el caso de subordinación es muy diferente. Las proposiciones no son independientes. Esto quiere decir que una es dependiente del sujeto de la otra o pertenece al predicado de la otra. Entonces, para poder entender la información de la oración, hay que ir a recuperar información de la proposición 1 o viceversa. Miremos ejemplos. Me fui a Madrid cuando tenía 9 años. Cuando tenía 9 años, ¿qué? Me fui a Madrid. Entonces, para poder entender esto cuando tenía 9 años, es innecesario conocer la proposición 1. Acá miramos un caso de subordinación de dos proposiciones una a la otra. Miremos la oración en un esquema más estructural. El sujeto omitido en las dos proposiciones es yo, ya yo me fui a Madrid cuando tenía 9 años. Acá la proposición 2 está subordinada a la proposición 1 y funciona como complemento de la oración, que es complemento circunstancial de tiempo, cuando tenía 9 años. El predicado general es me fui a Madrid cuando tenía 9 años. Y esta otra proposición es dependiente de este predicado para poder entender el sentido general de la oración compuesta por subordinación que les estoy presentando. Miremos algunos ejemplos por subordinación. Juan dijo que viene más tarde. Juan dijo.
¿Qué viene más tarde? ¿Qué? Que Juan dijo que viene más tarde. No podemos entender una proposición o la otra, tenemos que ir a recuperar el sujeto del otro para poder entender su significado. Juan Pablo contrató a un mecánico para que haga algunas reparaciones de sus vehículos. Hacer reparaciones a su vehículo se debe entender en la medida que Juan Pablo contrató a un mecánico para que le haga esas reparaciones. El bebé no para de llorar, seguro que tiene hambre. Seguro que tiene hambre. ¿Quién? El bebé, porque no para de llorar. Vemos como para entender la proposición 2 tenemos que ir a recuperar información de la proposición 1. Estamos lejos de ser ideales. Estamos lejos de esto. Estamos lejos de esto. ¿De qué? De ser ideales. Entonces necesitamos recuperar el predicado de la proposición 1 para poder entender el sentido general de la oración compuesta. No me gusta que llores. Este predicado, llorar, que es la proposición 2, solo se puede comprender si sabemos que esa información de que a alguien no le gusta. María llegará a las 6, tener la sorpresa preparada. Tener la sorpresa preparada la proposición 2, pero para tener esa sorpresa sabemos que María llegará a las 6. Entonces, este es el tipo de diferenciación entre la coordinación. Acá sí existe una dependencia de una proposición a la otra, ya sea por el sujeto, por el predicado, para poder salvar y poder entender el sentido dentro del párrafo quizá en donde encontremos esta oración, porque tampoco el caso es poder analizar oraciones descontextualizadas, sino cómo nos sirven para analizarla dentro de textos. Muchas veces estas oraciones compuestas se utilizan para plantear argumentos, plantear tesis, y miremos de qué manera está presentando cómo son los recursos que utiliza para presentar incluso la manera de argumentar o la manera de plantear algunos tópicos dentro de un texto argumentativo quizá, o dentro de otro tipo de texto. Esto lo hice pues con bastante información que tenía, pero especialmente con estos documentos, que es un capítulo que se llama Introducción a la oración compuesta, son del Ministerio de Educación Español, y bueno, y algunos ejemplos que he tomado también en línea, ahí se los coloco para que lo tengan ahí en cuenta. ¿De qué va a tratar nuestra actividad? Pues la vamos a hacer a partir de un texto que yo les voy a enviar, donde vamos a identificar de manera general, como pretendemos orientar desde a principio de semana, las funciones de algunos párrafos, identificar las ideas principales del texto, la idea principal, y después acercarnos a identificar algunos de este tipo de oraciones, coordinación, justaposición o subordinación, y miremos qué función cumplen dentro del entramado general del texto que les voy a proponer. Muchas gracias, chicos, por haber visto el video, espero les haya gustado, les haya quedado claro. Sin embargo, si quedan dudas ya profundizaremos en la clase que sigue virtual, para poder aclarar algunas dudas y hacer algunos ejercicios entre todos y podernos acercar a la unidad de lingüística de manera general, al tema, entendiendo todo este tipo de temas que es lo que nos ayuda a comprender la manera en que argumentamos o escribimos con nuestra propia experiencia en la escritura. Muchas gracias.